dar lugar a la ponencia del doctor José Pérez Calatayud. Es especialista en radiofísica hospitalaria. Actualmente es el jefe del Servicio de Física de Radioterapia del Hospital La Fe de Valencia y miembro del Servicio de Física Médica de la Clínica Benidorm. Es miembro de diferentes grupos como la Sociedad Española de Física Médica o la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, entre otros. En 2014 fue reconocido por la Organización Internacional de Física Médica como uno de los 50 físicos médicos más destacados del siglo XX. Este año ha recibido la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Física Médica y nos expondrá su ponencia La física en el uso terapéutico de radiaciones en oncología, estado actual, perspectivas y retos, donde nos presentará un breve recorrido por los distintos tipos de tratamientos radioterápicos, su motivación, el equipamiento empleado, el procedimiento y las tareas de radiofísica hospitalaria. Un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias por la amable invitación. Muchas gracias también por invitarnos a participar en este congreso, que es un honor para nosotros. Decir que estos reconocimientos es fruto de un grupo en el que he tenido la suerte de trabajar durante estos años. En esta breve presentación vamos a intentar hacer un recorrido por la física en el hospital, fundamentalmente en la parte de tratamiento de pacientes oncológicos, que no solo oncológicos. Hablaremos de la radiofísica hospitalaria, brevemente, o física médica, que por determinadas cuestiones administrativo-legales aquí renació como radiofísica hospitalaria, pero sería física médica, la radioterapia en sí y distintos tipos de tratamiento para dar una pincelada muy breve de en qué medida la física está envuelta en el tratamiento de pacientes. La especialidad de radiofísica hospitalaria está bien establecida actualmente y sigue una formación y acceso paralelo al del MIR o al del FIR para los farmacéuticos o al del KIR para los químicos. En la actualidad hay 48 plazas al año hechas por un criterio de selección con un examen, pero en los años venideros esto va a aumentar notablemente por varios motivos que voy a intentar ilustrar en la presentación. La formación en el hospital consiste en 3 años, que se va a abrir a 4 muy pronto por la cantidad de disciplinas y especializaciones que abarca, en el que está una parte de protección radiológica, radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia, en la que es justo la mitad del tiempo, 1,5 años. Existen los hospitales físicos en la parte de protección radiológica, en la parte de radiodiagnóstico, medicina nuclear y en radioterapia. Y la formación trata de recoger esas distintas competencias. Protección radiológica lo que trata es de proteger al personal profesionalmente expuesto, al personal del hospital, a los pacientes y al público de la radiación. Radiación con fines fundamentalmente terapéuticos y diagnósticos. Con el principio ALARA, es decir, que la dosis sea tan baja como razonablemente posible, compatible con los fines clínicos. En radiodiagnóstico, similar, las tareas de formación y de los físicos dedicados a ellas se dedican a la calidad de los equipos de imagen en radiodiagnóstico con el mismo principio, que la dosis sea la mínima. La dosis sea la mínima y compatible con la calidad de imagen requerida. Medicina nuclear que consiste en incluir isótopos de determinados materiales que tienen cierta selectividad por verse acumulados en determinados órganos. Entonces, para detectar posibles patologías. Entonces, aquí en medicina nuclear, lo mismo. Es el mínimo de dosis porque, lógicamente, la dosis es nociva. Es nociva en sus dos efectos, el probabilístico y el acumulativo. Y también en medicina nuclear está en boga ya no
solo el diagnóstico, sino el tratamiento. Al paciente se le inyectan determinados radiofármacos que se acumulan en determinados órganos y durante su estancia producen una irradiación muy local. Y esa tarea también es de radiofísica el cuantificar esa dosis. Y vamos a la radioterapia, que es lo que nos va a ocupar durante esta breve exposición. La radioterapia consiste en eliminar células malignas, fundamentalmente oncológicas, es decir, de pacientes con cáncer. La radiación las mata o las debilita, pero también el tejido sano, ya sea el tejido sano que está como mezclado con esas células malignas. No sé si se oirá mejor por aquí, o ¿se oye bien? ¿Perdón? Sí, vale. Así como la lesión, pues los órganos sanos que le rodean. Entonces, la estrategia es irradiar al paciente desde distintos lugares para actuar por concentración. Es decir, concentrar la dosis allá en la lesión que se tiene que neutralizar. Para que toleren el tejido sano esa radiación, hay que administrarla en fracciones. Y ese administrar en fracciones obliga a que una persona vaya a tratarse durante N veces. En función del tipo de tratamiento puede ser desde 1 a un niño, por ejemplo, pueden ser 30. Y entonces el reto más importante es que el paciente esté bien inmovilizado y que siempre se trate exactamente con la misma anatomía. Entonces, ese concepto ALARA, que es el que se aplica en la parte de diagnóstico, ya no es así en la parte de radioterapia. En radioterapia se convierte en tan preciso como sea razonablemente posible, porque se debe administrar una dosis que no supere la que permiten los órganos de riesgo, pero que sea tan alta para cumplir los objetivos de curación, de que a la lesión o al tumor se le dé la dosis que lo neutralice. El comportamiento de la dosis cuando se irradia una lesión respecto a la probabilidad de neutralización sigue una curva sigmoidea. Al igual el tejido sano, que lógicamente como recibe menos, está más en abscisas, más hacia la derecha. Y entonces lo que se trata es de dar una dosis que la probabilidad de complicaciones sea asumible, pero que sea suficiente como para eliminar y dañar las células malignas. Las estrategias actuales en la modernidad pues están yendo a separar esas dos curvas de manera que se llegue al máximo control con el mínimo daño al tejido sano. ¿Cuáles son las responsabilidades de la físico o física en el hospital en radioterapia? Implementar técnicas, comisionar equipos, es decir, ponerlos a punto, que veremos brevemente, y la fundamental que es planificar. Y ahora veremos qué es eso de planificar. Y luego, dada la trascendencia de este trabajo, una parte que es más del 40% se dedica al control de calidad. Todo se hace 2 veces, con 2 métodos diferentes, y todo se chequea por 2 o 3 personas independientes, por, lógicamente, la trascendencia que tiene. En la actualidad hay aproximadamente unos 120 servicios de radioterapia en España, y físicos y físicas aproximadamente serían sobre unos 400. Aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad, en 2 hospitales, hay 2 servicios de física bien establecidos y referentes en el colectivo. Entonces vamos a ver brevemente un recorrido solo para dar unas pinceladas de la variedad de actuaciones de física, así como, en nuestra opinión, lo enriquecedor de esta disciplina médica, ¿no? Radioterapia hay de 2 tipos. La que se irradia al paciente desde fuera o la que se le introducen dentro del cuerpo fuentes radiactivas.
La de fuera la vamos a ver ahora, generalmente es con un acelerador lineal, y la de dentro es, por ejemplo, una mama, se clavan unos vectores y con un robot se mueve una fuente radiactiva alrededor de la zona de riesgo. Y sobre todo la más importante y efectiva es la ginecológica. La ginecológica, que es sobre todo para pacientes de cérvix. Veremos luego brevemente alguna ilustración. El equipo fundamental en radioterapia externa es un acelerador lineal. Un acelerador lineal es un equipo que tiene una estructura de L invertida que gira alrededor de una cama donde se coloca el paciente, una cama robotizada y que lleva elementos de imagen, como vamos a ver. Este acelerador colima la radiación con una serie de láminas, un espesor adecuado, porque estamos hablando de radiaciones de 6 MeV, 6 megaelectronvoltios, que son rayos X al frenarse electrones de 6 MeV, hasta 10 o 15 megaelectronvoltios. Entonces, la radiación se colima por todas estas láminas que cuando giran en la aproximación clásica alrededor del paciente, la balística queda determinada por un contorneo donde se tiene que tratar y entonces las láminas se van adaptando a cada giro. Vamos a ver qué es la planificación. El radiofísico o físico médico o física médica no trabaja generalmente con pacientes, salvo pacientes especiales o que haya problemas o, como veremos ahora a continuación, algunos que se hacen directamente en quirófano. Entonces se trabaja sobre un modelo virtual. Un modelo virtual es el TAC de un paciente, que son estas imágenes de aquí, que son cortes en este sentido, y sobre ese TAC el oncólogo radioterápico, que es el médico de radioterápica, registra de resonancias o de PET los volúmenes a irradiar. Volúmenes a irradiar y también volúmenes a respetar. Y entonces se genera un modelo virtual del paciente, por ejemplo este, y en el que se contornea pues, órganos de riesgo, en este caso los ojos, los nervios ópticos, el tronco cerebral y, por ejemplo, la lesión, que en este caso sería el rojo. Y entonces la estrategia es diseñar un tratamiento con campos externos de manera que potencien la radiación aquí, pero que en todo el resto esté dentro de tolerancias. Entonces los aceleradores modernos, esa planificación primera que hemos visto de girar y adaptar a la forma, que era la aproximación clásica, ahora se hace con una cosa que se llama radioterapia por VMAT, volumétrica, que es que gira el acelerador alrededor del paciente, se mueven las láminas, no necesariamente siguiendo la proyección, para construir distribuciones de isodosis como esta. El color contra más sólido es que hay más dosis. Aquí tenemos un paciente de cabeza y cuello, que es un corte más o menos a este nivel, y se trata de evitar la médula, las parótidas, -1, y, por ejemplo, la cavidad oral. No sé por qué este no va, perdonar, aquí tengo que dar ahora clic. Muy bien. O este es otro, es decir, las láminas del acelerador en unos programas especiales de planificación inversa en el que uno le pone los objetivos, las láminas del acelerador varían en posición, velocidad y la tasa, o sea, la velocidad de administrar la radiación también cambia. Todos esos parámetros se conjugan para lograr la distribución de isodosis concentrada en la lesión. Y toda esta parte de la tarea de la planificación está en la tarea de verificación. Y toda esta complejidad para saber que se cumple, es decir, que está bien calculado y que el acelerador es capaz de administrarla, todo en unos maniquís especiales en la que llevan detectores embebidos, se descarga el plan. Se ve que es lo previsto y entonces es ya cuando se pasa al paciente. Con esto se construyen distribuciones de este tipo. Por ejemplo, este paciente que hay que irradiarle toda la calota, pues las dosis altas se limitan a la calota reservada. Gracias, perdón. Sí,
disminuyendo la dosis, ¿se me oye bien, perdón? Disminuyendo la dosis pues en la parte de la masa cerebral. O este otro paciente que tiene una lesión justo aquí encima, este es un corte a este nivel, justo aquí encima de la médula y entre los dos riñones. Entonces con esta técnica se consigue esculpir la distribución de dosis altas justo a esa zona. Por tanto, los aceleradores, el paciente, como hemos dicho, por motivo de tolerancia de órganos sanos, toda la dosis no se le puede dar de golpe y debe acudir varios días a irradiarse de esa manera. Entonces es muy importante que conforme... Perdón, es muy importante... Ahora sí, gracias, perdón. Entonces es muy importante que durante los N días que el paciente se coloque en la mesa, su anatomía responda a aquella planificación virtual. Para ello, los aceleradores vienen dotados de unos sistemas de imagen y una mesa robotizada en la que se realiza un giro con ese equipo de rayos X y se obtiene una imagen volumétrica o planar, pero generalmente volumétrica, y entonces se hace con una serie de algoritmos un ajuste para que el paciente se coloque con una precisión, en la mayor parte de los casos, del orden del milímetro. Otra técnica es la que se llama SBRT, es técnica radioterapia estereotáctica fraccionada. Y es que en determinados pacientes de lesiones muy pequeñas se está viendo que resulta muy efectivo dar unas dosis altas en volúmenes pequeños. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen metas de pulmón. Estos pacientes, como es el caso, entonces esa dosis alta se concentra en la lesión y es muy efectiva. Y tiene que estar guiada de una forma muy precisa para que la toxicidad sea la mínima. Por ejemplo, pacientes de mama izquierda o de pulmón. El problema es la respiración. Entonces, mediante unos sistemas que son basados en espirómetro, lo que se le hace es, se controla la respiración de él o la paciente, en el caso de mama, pues entonces, y justo cuando se le dice inspira y va a un lugar determinado, en ese momento comienza la irradiación. Entonces eso permite que se irradie como en una fotografía del paciente. Incluso en técnicas avanzadas para irradiar arritmias, que es un tratamiento del corazón, hasta se sintoniza el haz con las pulsaciones del acelerador. Hay varios sistemas, pero en el hospital normalmente se dispone de 3, depende del caso. Espirómetro, o luego hay un sensor que controla la respiración del paciente, como vemos en este pequeño vídeo, y entonces el paciente va respirando, pero solo hay irradiación en un momento determinado del ciclo respiratorio. Esta no se suele usar ahora, en realidad lo que se hace es que se pone este perfil y lo que hace es se acota lo más posible y si el paciente realiza una inspiración sobrevenida, el haz para. Y luego, ¿cómo asegurar que durante la irradiación el paciente no se mueve? Entonces existen unas cámaras en los aceleradores, en los aceleradores existen unas cámaras que se llaman de luz estructurada. Emiten una luz al paciente y recogen la reflexión. Y entonces controlan submilimétricamente que el paciente no se mueve. Y si se mueve, para la radiación. Son unas cámaras que están colocadas pues aquí, aquí y aquí. Seguimos con los tratamientos especiales y uno es muy particular en lo que se llama radiocirugía. Se llama radiocirugía porque es alternativo a tratar una lesión cerebral, pero desde fuera y con radiaciones. Esta es la que se hacía clásicamente hasta hace poco, que es que al paciente se le colocaba como una especie de marco fijado al hueso, es como una especie de sistema de referencia anclado al paciente.
es para que el margen de tratamiento, es decir, saber seguro que no se mueve, para que delimitar al máximo lo que se tiene que tratar y respetar al máximo lo que no se debe tratar, como sería, por ejemplo, esta lesión de aquí a la izquierda, que se acumula la dosis exactamente ahí. Vamos a ver. Este es en tratamiento. Por ejemplo, no todo se trata oncológico, se tratan también lesiones benignas, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas. Es que los vasos del cerebro, pues por determinados motivos, algunos de ellos se hacen demasiado permeables y por ahí puede salir la sangre y provocar un derrame. Entonces eso se irradia, se colapsa el vaso y entonces el organismo busca otro camino y así se evita. Eso se llama irradiar los tratamientos de irradiaciones arteriovenosas o, por ejemplo, también meningiomas o esvanomas, en los que, por ejemplo, esto es un corte a este nivel. Este es el tronco cerebral, esta es la cóclea, responsable del oído, por aquí está un nervio que se llama el trigémino, entonces la radiación esculpe exactamente esta forma, minimizando la dosis en el resto. Esto se hacía hasta hace poco, este anclaje al paciente con ese marco que luego se anclaba a la mesa del acelerador. Ahora no, los modernos aceleradores de ahora disponen de una serie de herramientas, como son, por ejemplo, este, que es aquí un tubo de rayos X en el suelo y aquí otro, que en todo momento pueden hacer 2 disparos ortogonales. Toda esta serie de técnicas que estamos hablando, pues la parte de física es el encargado de ponerlas en marcha, simular todo ello en un ordenador para aplicar sobre el modelo virtual del paciente y verificarlo en cada caso. Entonces, por ejemplo, este es el paciente, estas máscaras más modernas para evitar anclar al paciente, estas máscaras más modernas, y luego llevan un sistema, este sistema, como digo, de placas ortogonales. Este paciente se le ha hecho primero un CONBIM, esta especie de pseudo-TAC en la mesa de tratamiento. Como vemos, fijaros, aquí está la cóclea y justo esto es lo que se tiene que tratar, que está tocando al tronco cerebral, que el tronco cerebral es muy importante, es como una especie de por donde viajan todos los nervios alrededor a lo largo del cuerpo. Entonces, y estas 2 imágenes planares. Entonces, con esto, más con un control de superficie y para la parte cerrada de la máscara, con un control de temperatura, es decir, existen unos sensores que son capaces, sacan una matriz de temperatura de este ROI y son capaces de detectar si esto se mueve submilimétricamente y entonces se para la radiación. Esto permite que sin necesidad del traumatismo anterior de los marcos se trate con muy alta precisión. Bueno, pues en toda esta tarea es en la que está envuelta la parte de física en radioterapia. Pasamos a la braquiterapia, que como digo, la braquiterapia es fuentes dentro del paciente. Este paso de la izquierda es una braquiterapia normal de paciente de cérvix ginecológico. Entonces se hace con resonancia, esta imagen es de resonancia. Se le colocan unos aplicadores dentro del útero, al final de la vagina y algunos de ellos insertados a ambos lados, con el fin de, por ejemplo, esta imagen de aquí de la derecha, que es irradiar la lesión de la forma más selectiva posible para minimizar, esto es un corte de resonancia a esta altura, femenino, para irradiar lo mínimo posible la vejiga y el recto. Y en este momento, este tipo de terapia no tiene paralelo en medicina. El control local, el control que se realiza en los pacientes de cérvix no tiene paralelo. O la próstata. La próstata también, en fin, depende de protocolos, pero hay unos protocolos que se apoyan mucho en braquiterapia. Entonces el paciente se coloca como en posición ginecológica y se basa en una imagen con un ecógrafo que se mete por el recto y van saliendo, se van obteniendo las imágenes del ecógrafo. ¿Por qué se hace así? Porque cuando se hace una imagen endorrectal, que es de este tipo, la próstata se ve perfectamente y la uretra se define perfectamente, que es el órgano de riesgo, así como el recto, lógicamente. Estas son planificaciones que hay de 2 tipos. Un tipo es pacientes que se les ponen un conjunto de semillas de unas 40 o 50, depende del caso, de yodo 125, que la llevan de por vida, o se les ponen unos vectores y se trata con un robot similar al que se trata con
con los pacientes de ginecológica, que el robot es una fuentecita de 5 milímetros con un cable, como un freno de bicicleta, que se mueve cada 2 milímetros en un tiempo perfectamente planificado. Bien, pues la parte de física es la planificación, la verificación, y toda esta planificación se hace directamente en quirófano. Tratamientos también especiales en los que participa el físico, esto los he puesto para dar un poco el espectro, sería irradiación corporal total. Hay pacientes que hay que irradiarles todo el cuerpo. Hay que irradiarles todo el cuerpo para condicionarlos para el trasplante de médula ósea por un tratamiento de leucemia. O pacientes de este estilo. Un paciente, hay una enfermedad que es los 5 milímetros de la piel de todo el cuerpo, que se llama micosis fungoide. Entonces, esos pacientes se tratan con electrones de los aceleradores. Por ejemplo, aquí vemos la puesta de esta técnica, se ve el acelerador. Lo primero que hacemos siempre es un maniquí humanoide y dentro de un corte se ve una película radicrómica, es decir, que se pone azul cuando se irradia y se ve que se irradia exactamente todo el borde del paciente, liberando la parte de dentro, lógicamente. Otro aspecto importante es la intraoperatoria, que es ir con un acelerador portátil de electrones por los quirófanos. Y cuando el cirujano ha abierto, ha extraído la lesión, donde estaba la lesión se apartan los órganos sanos y se utiliza una irradiación profiláctica. Profiláctica, o que puede haber quedado un resto, de manera que así cierra el paciente y lleva ahí su dosis para garantizar el control. Lo mismo ahí en el físico está directamente en quirófano planificando y ayudando al cirujano y al médico de radioterapia en la irradiación y tratamiento. Dos cosas importantes que creo que van a enriquecer más todavía el atractivo de la física en los hospitales. Hace 3 años hubo una donación de Amancio Ortega de 10 aceleradores de protones para toda España. Estos 10 aceleradores de protones, en el que uno de ellos está aquí, en Canarias, estos 10 aceleradores de protones, unidos a los 2 aceleradores de protones que hay en Madrid privados, más uno en proyecto en Santander, pues estos hacen que sea el país con mayor densidad de aceleradores de protones del mundo, de manera que va a ser una grandísima suerte que todos los pacientes puedan tener acceso a este tipo de tratamientos, que vamos a ver muy brevemente en qué consiste. Estos son aceleradores de este estilo. Esto mide pues, 27 por 13 por 9, grandes máquinas, con un sitio con un sincrociclotrón, un gantry, y esto es lo que percibe el paciente. Esta es la sala de tratamiento, que es de este estilo. Entonces, por ejemplo, la necesidad de físicos para estos equipos es tremenda. Por ejemplo, en la FE, en radioterapia, somos 5. Ahora viene el acelerador de protones y solo para protones se va a contratar 4 físicos más 5 técnicos que había para física y más otros 5 técnicos solo para protones. ¿Por qué son especiales los protones en determinados casos? Esto es un corte de TAC de este nivel, de una próstata. Esta sería la próstata. Entonces, este sería un haz de rayos X habitual, que es exponencial. Aquí da más dosis, menos, tiene una caída exponencial. Entonces, como hemos dicho, lo primero, la estrategia es concentrar. Entrar por varios lados y concentrar, pues en este caso, en la próstata. Y la actual es por arco, como hemos visto, tratar por arco. Pero para llegar ahí dentro, en la entrada y en la salida hay un baño. Hay un baño de dosis que es bajo, pero que existe. Entonces, los protones son los que evitan esto en determinadas circunstancias. Esto es la exponencial de un haz de rayos X y esto es un haz de protones. Viene por aquí el haz de protones, hace el pico de Bragg y cae en seco. Y aquí no hay dosis. Entonces, esa es la gran ventaja de los protones, la caída. Si hay que tratar una lesión, aquí está unidimensional, una lesión de esta extensión, se mezclan energías, hay una dosis relativamente alta a la entrada, se irradia la lesión y luego se sabe que no queda nada. Entonces esa es la gran ventaja. Por otro lado, son muy críticos
porque la partícula cargada protón varía mucho con la densidad de tejido que atraviesa. Y, por ejemplo, hay retos, como en el caso del pulmón, que de no considerar, por ejemplo, adecuadamente la respiración, pues podría tener desviaciones de ese estilo. ¿Qué es otra de las grandes ventajas de protones? Como son partículas cargadas, pues tiene unas bobinas que un haz pincel lo reparte en el espacio. Y entonces va tratando una lesión, capa a capa. Va tratando una lesión capa a capa. Es decir, aquí usa más energía, barre, más energía, barre, más energía, barre, de manera que puede, solo en determinados tipos de pacientes, puede irradiar una zona y se sabe que aquí ya no llega nada. Entonces eso es muy importante para lesiones que residen a alta dosis, por ejemplo, al lado del tronco cerebral, o para niños. ¿Por qué para niños? Porque los protones van muy localizados y no dan dosis en el resto del cuerpo. Y en la vida lógica de un niño, pues esa dosis baja tiene consideración. O para embarazadas que se pueden tratar de una zona y a la zona del feto no llegar absolutamente nada. Esa es la ventaja. Aquí también en los equipos que se han comprado en España viene el tratamiento que se llama por arco, que es irradiar con protones con arco, que tiene una serie de ventajas e implicaciones de retos de radiofísica importantes. Para terminar, otro reto importante, muy importante, que está como poniendo impacto tremendo en la parte de radioterapia, que es el flash. Se ha visto empíricamente, esto es un ratón y esto es un corte del pulmón de un ratón. Y entonces se ve, este es un pulmón de un ratón sin irradiar. Este es un pulmón de un ratón con una radiación, aquí tiene 17 grays, que normalmente los pulmones pueden llegar a 70 grays. Y este es el mismo pulmón con la misma radiación, pero en vez de darla en una velocidad de administración normal, se da en décimas de segundo. Es como un golpe. Y entonces se ha visto que cuando la radiación se administra de esa forma tan rápida, el tejido sano tiene mucho mayor resistencia. Es un asunto revolucionario en los últimos 5 años que va a tener una grandísima implicación. Es como si aquellas curvas sigmoides de las que hemos hablado al principio, como si el efecto flash las ensanchara, de manera que el llegar bien arriba en el control no afecta al tejido sano. Esto es un reto tremendo en la parte de radiofísica, con detectores, planificación, porque claro, hay que ver el paciente porque el paciente se va a irradiar en menos de un segundo. Esto ya se está haciendo el tratamiento en determinadas personas. En nivel humano, este, por ejemplo, es un paciente que tenía muchas lesiones que se resistían, venía de, en fin, un tipo de enfermedad, se resistían y no había manera, y con flash todas le han desaparecido. Entonces ese ha sido el salto a la fase 3, que ha sido muy importante. Para terminar, simplemente nombrar la labor de la física en el hospital es asistencial, es decir, todo el tiempo en el hospital se está trabajando con tareas del hospital. No significa eso que no haya componente de investigación. Yo creo que es tan ilusionante que esa componente de investigación, aunque haya que hacerlo fuera del hospital, la verdad reconforta y se agradece. Entonces, aunque es asistencial, es un escenario muy atractivo para colaboraciones sobre todo con universidades o institutos y oportunidad de publicaciones y tesis doctorales, como así ha sido. Por ejemplo, estos allí en la FE, simplemente como ilustración. En los últimos 5 años, dedicando todos los físicos a lo asistencial, pues estas son las publicaciones en revistas internacionales gracias a la colaboración con la universidad fundamentalmente. ¿Y qué es lo que aporta? Pues aporta, hay un problema clínico, ¿cómo se podría resolver? La universidad o los institutos tienen medios y métodos para hacerlo y entonces eso le hace conducir al éxito. Algunos de ellos
ilustrativos es, por ejemplo, los aplicadores Valencia, que se desarrollaron en la Universidad de Valencia, hospitales de Valencia, también con americanos, con algún holandés y con una cosa como comercial. Esto se aplica en determinados pacientes que tienen lesiones muy pequeñitas que se llaman vasocelulares, que la profundidad es muy poca, que son 2 o 3 milímetros y que normalmente no pueden ir a cirugía. Bueno, pues esto que es desde hace 10 años, pues se ve que en determinadas lesiones aplicado el resultado es excelente y con un nivel cosmético excelente. Entonces, el físico, el haber participado con su componente en este desarrollo y ver esto, realmente es enriquecedor. Y creo que es un plus, es uno de los pluses importantes de decir, me gusta la radiofísica hospitalaria o me gusta la física médica. Con la universidad también se ha desarrollado aspectos de Monte Carlo en una colaboración con la Asociación Americana de Física Médica, la europea, es para que todos los físicos del mundo utilicen los mismos datos en braquiterapia para, dentro de ese simulador que hemos hablado, sean los mismos. O este otro, eso es uno reciente y es simplemente para dar un ejemplo. Había un problema en pacientes de intraoperatoria que cuando el cirujano quita lo que toca y se va a irradiar, pues puede ser que ese lecho esté muy vascularizado y produzca sangre. Entonces, si la sangre aumenta el espesor, cuando uno irradia con electrones puede pensar que ha irradiado de una profundidad y no ha llegado. Entonces, este problema se le puso a la universidad y detectó, y se montaron una serie de detectores aquí en la parte que apoyan al paciente, embebido en el propio aplicador, y que eso pues pasaba a un móvil en el que había una aplicación y se veía el posible nivel de líquido y alarma. Bueno, pues esta tiene prueba de concepto, una publicación en el 19, diseño en Peine, otra en el 19, mejora de electrónica 21, solución inalámbrica 22 y aplicación con bisel 24 en la actualidad. Es decir, que ellos mismos cuando empiezan un campo en la universidad es que vienen a la clínica porque es un foco de buscar cosas que son muy agradecidas a día de hoy, que repercuten en la calidad de vida y la salud de las personas. Como digo, es enriquecedor el trabajar en el hospital porque con independencia de que se está mano a mano con el médico de radioterapia, también con numerosos especialistas del hospital, por ejemplo, cirugía en la intraoperatoria, urología en la parte de la próstata, oftalmología con unos implantes oftálmicos que se utilizan para melanoma ocular, cardiología, sobre todo para arritmias, neumología para braquiterapia de pulmón, neuroradiología para las malformaciones arteriovenosas, dermatología que la hemos visto, neurocirugía para lesiones cerebrales pequeñas y radiología en concepto de imagen. Luego, como conclusiones, decir, radiofísica es una especialidad médica bien establecida, con importante crecimiento, sobre todo en el área de radioterapia. La radioterapia presenta un notable desarrollo en equipamiento y técnicas en la que la física está plenamente involucrada, tanto en las técnicas actuales como en las instauradas, así como las extraordinarias previsiones futuras, como os he comentado. El programa de protonterapia en España va a convertirse en un escenario único con un gran protagonismo en la parte de radiofísica. Añadido a su papel asistencial, permite una actividad investigadora muy valorada en las colaboraciones. Y luego, nuestra modesta opinión es muy enriquecedor y importante, es que la radiofísica en radioterapia permite trabajar conjuntamente con los oncólogos radioterápicos y en general con especialistas, teniendo la satisfacción de contribuir a la calidad de vida y salud de los pacientes en la proporción dentro del proceso involucrado. Para los interesados existe una sociedad, que es la Sociedad Española de Física Médica, que está en su página, en la que explica las particularidades del trabajo, acceso y las expectativas. De nuevo reiterar las gracias y el honor por haber participado en este congreso. Gracias por la atención, que espero que haya sido de interés. Gracias.
Hola. Ahora. Muchas gracias y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas. Hola, muchas gracias por la charla, ha estado muy bien. Mi pregunta era relacionada sobre todo a los costos de esta clase de tratamientos y también a, bueno, es más concreta. Nos ha mostrado una especie de mapa en el que nos ha enseñado los aceleradores que hay repartidos a lo largo de toda España. Nos ha mencionado que España es pionera en este tema, que es el país que tiene más cantidad de aceleradores. Me gustaría saber si esto se debe principalmente a qué motivo, a el costo de esta clase de metodología, a la falta de personal, a que es a lo mejor un tratamiento experimental aún. ¿A qué se debe? Muy bien, gracias por la... ¿Se oye, por favor? ¿Se oye? Gracias por la pregunta. No es un tratamiento experimental, es un tratamiento bien establecido desde hace más de 20 años. Evidentemente ha evolucionado la técnica y con este tratamiento pencil beam, que se llama de esta forma de reparto en la lesión, pues todavía ha aumentado más sus prestaciones. Hasta ahora, hasta hace 3 años o 4 años, los pacientes que requerían protones, que están perfectamente claros, tenían que viajar a París o a Suiza. De aquí a allí, la administración les cubría los gastos, pero lógicamente es una barrera cultural, familiar y tremenda que hacía que no todos los pacientes que lo requerían lo tenían. Eso por un lado. La medicina, normalmente, en mi modesta opinión, no es que una persona necesite un tipo de tratamiento o no, o necesite un TAC o no. No es lo mismo que para ese TAC en el pasado o para este tratamiento el paciente tenga que hacer 2.000 kilómetros que tenerlo al lado, porque la frontera de la medicina es a este paciente inexorablemente lo que mejor le va es esto. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Puede ir allí? Entonces iba allí. Ahora a este paciente un tratamiento de protones le puede, no le beneficia, le puede beneficiar, entonces lo va a tener al lado. Esa, en mi opinión, es la principal ventaja. Entonces existe, por ejemplo, todos los niños, hasta ahora, al ponerse los dos aceleradores en Madrid, todos los niños van a Madrid. Todos los niños van a Madrid a tratarse. El tratamiento de los niños no puede hacerse en pocas fracciones, tiene que hacerse en muchas fracciones. Luego eso significa mes y medio de la familia en Madrid, tratándose todos los días, con unos niños que normalmente no solo llevan radioterapia, sino que llevan también quimio, llevan oncología médica importante y es un trasiego importante en su tratamiento. Esto lo van a tener al lado. ¿Por qué se ha provocado esto? ¿Por qué se ha provocado esto? Bueno, pues esta fundación hará aproximadamente, esta fundación Amancio Ortega hará aproximadamente unos 8 años, hizo una donación de equipos oncológicos para toda España, pero no protones. Entonces, al ver esta necesidad de protones, han tirado por arriba. Podían haber dicho, se ponen 4 en toda España, pero entonces han dicho, gracias a la fundación, han dicho, vamos a poner 10 para cubrir esto ya en la próxima década. Y estos 10, por ejemplo, un acelerador normal, como hemos visto que gira, vale 3 millones de euros. El búnker y el edificio de aceleradores normales pues estaría entre 5 o 10. El búnker completo con la parte de más búnkeres y el departamento, en la parte de radioterapia. Estos otros aceleradores valen exactamente 23 millones de euros, cada uno de ellos. 23 millones de euros porque cuesta mucho producir la de protones a partir de 5 ciclotrón. Entonces, y el búnker que lo lleva y el edificio vale 25 millones de euros. Entonces, la fundación ha puesto los 28 con un sobrante y cada comunidad autónoma pública ha puesto hasta completar el equipo. Entonces, yo, en mi modesta opinión, creo que el tener eso en España, desde luego lo ha convertido en la que mayor densidad tiene de protones del mundo. Más que Holanda, más que Inglaterra, más que Japón.
Entonces, eso ha sido, creo que yo, un grandísimo beneficio para la sociedad española y un grandísimo beneficio para que cualquier paciente se trate con lo mejor, en el mejor momento y en el contexto más adecuado a mantener su familia y sus circunstancias lo menos alteradas posibles, pese al gran trauma de la enfermedad. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, felicitarle por su charla. Y mi pregunta era, en el caso del tratamiento de cáncer de próstata, cuando mencionó la aplicación de semillas de yodo permanentes, ¿cómo se aseguran de que esa reacción no avance hacia otros tejidos o afecte a tejidos cercanos, como por ejemplo la uretra? Muy bien, gracias por la pregunta. Cuando se hace en quirófano la planificación con esas semillas, como digo, hay dos escuelas, Una escuela que trata toda la próstata con radioterapia externa, en 5 fracciones, que al paciente se le mete un balón rectal, se hincha el balón rectal para inmovilizar la próstata y luego se sonda para controlar la vejiga, y a todo eso se hace una radiación muy, muy precisa. Por ejemplo, en mi hospital esa modalidad está, y se analizan todas las circunstancias del paciente. Si el paciente puede o no ir a cirugía, pues entonces se quita o no la braquiterapia. Se hace esto. Pero en este momento el gold estándar de allí es ir a braquiterapia. Entonces depende del estadio. Estadio es como el momento en que se diagnostica la enfermedad y también las características de la misma. Entonces, en estadios precoces, que el espectro de actuación es muy amplio. Por ejemplo, algunas escuelas dicen el wait and see, vamos a esperar y a ver más adelante cómo evoluciona gracias a la existencia del PSA, porque eso ha sido un avance tremendo, porque un marcador dentro de un análisis de sangre da cuenta de la próstata, que de otra forma sería difícil. Entonces, cuando se decide en esos estadios iniciales poner semillas radiactivas, que hay que decir que van a menos y normalmente se hace con el robot, pero las semillas todavía se ha demostrado que en determinados pacientes es más beneficiosa. Esas semillas, que como digo, en función del volumen, uno toma la imagen del ecógrafo y entonces la uretra no puede pasar de una determinada dosis. Se meten unos vectores, se meten las semillas y se siembran, que eso el físico está al lado calculando en tiempo real cómo queda. Y entonces queda, muy bien dicho, el factor de cómo se sabe que en los 200 días que suelen actuar esas semillas no van a migrar, porque se ha demostrado que alguna semilla se ha ido por algún vaso al corazón o al pulmón, que ha sido uno de los... O, por ejemplo, también semillas que alteran un poco la vida del paciente. A lo mejor el paciente le da mucha importancia tener a los nietos en el brazo, tendría que hacerlo con unos calzoncillos plomados, se les dice que con la esposa pues esté un tiempo un poco separado, pero eso al transmitírselo a veces es muy difícil. Y entonces dice, prefiero pasar a externa o a lo que fuera. Pero lo demostrado en las semillas actuales van ligadas entre ellas, que forman como un tren, de manera que cuando la próstata, que se forma un edema al pinchar para meterlas, la próstata reduce el edema, como que las aprisiona. Y es muy difícil que se muevan ya del sitio. Y se hacen una serie de controles y siempre se ve que la uretra está perfectamente liberada. La uretra, el recto y la vejiga. Bueno, muchas gracias por su charla, la verdad es que ha sido súper interesante. Gracias. Y yo le quería preguntar, cuando diseñan un tratamiento para un paciente, ¿me escucha bien? Sí. Cuando diseñan un tratamiento para un paciente y no obtienen los resultados que esperan, ¿cuál es un poco la hoja de ruta a seguir? ¿Qué es lo primero que intentan modificar para que el tratamiento pues, funcione mejor? Muy bien. Existe determinados pacientes, normalmente con los medios actuales se suele conseguir el tratamiento óptimo. Lesiones difíciles como pequeñas de pulmón, como he comentado, o muy pequeñas cerebrales, o neuralgias del trigémino. Existe el nervio trigémino, es un nervio que engancha con el tronco cerebral. Y hay que ahí depositar 90 Grays como para neutralizarlo, porque es un dolor que no se puede soportar.
Entonces, existen herramientas en la actualidad para conseguir los objetivos del tratamiento y casi el asunto está en, ¿existe algo que pudiera ser mejor? Entonces, cuando existe algo que pueda ser mejor, en este momento, por ejemplo, en estos campos pequeños existe una unidad que se llama la Gamma Knife, que son como un gran casco en el que hay 201, habían ahora menos, fuentes de cobalto 60 apuntando a un isocentro, con unos conos. Entonces, ese tipo de tratamiento tiene la ventaja de que es muy gradientado. Entonces, se pone en contacto con el centro, con el centro colaborador. Se hace el plan en los dos lados, se ve el beneficio. La ventaja es que este tipo de tratamientos tan selectivos son de muy pocas fracciones, sino una. Y entonces, si hay ventaja, por ejemplo, en uno de ahí que se da pocos casos, pero por ejemplo, que no se preserve bien la cóclea y que pueda afectarle al oído de ese paciente o a determinadas frecuencias del espectro del oído de ese paciente, pues entonces el paciente va y se trata ahí. Cuando es protones, pues lógicamente el paciente se le plantea inmediatamente ir a protones y el ministerio tiene una serie de indicaciones ya claras, pero en otras se argumenta que es mejor y el paciente pues iría a protones a Madrid. Es decir, que con independencia de la balística que se tenga en el hospital, pese a todos esos avances, si determinados casos se ve que se trataría mejor con otros equipos, se procede a la relación para que el paciente se trate de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Un placer, Al igual que en todas las charlas, vamos a dar 5 minutos por si alguien quiere salir o entrar. Hasta la próxima charla.